con estos doctores, la doctora Arredondo, Esmeralda Arredondo, Judith Minaya y el doctor Franklin Robles, pudiéramos hacer el día entero de medicina. Y vamos a empezar con el doctor Robles, quien es experto en cirugía bariátrica y paraloscopía, ¿verdad, doctor? Paraloscópica. Laparoscópica. Sí, doctor, lléveme al paso, que es muy temprano para estos trabalenguas. Mira, doctor, esa cirugía bariátrica, que ahora todo el mundo le dice bariátrica, o sea, claro. Y ahí está tan de moda, y hay tanta gente que está haciendo, hasta subiendo de peso para calificar. ¿Está un poco relajada en la República Dominicana, doctor? Bueno, yo no diría que es relajada en la República Dominicana, porque fíjate algo, la cirugía bariátrica está regida como otras especialidades o otras subespecialidades quirúrgicas, está regida por una sociedad. Nosotros tenemos una sociedad que es una sociedad que nos agrupa a los cirujanos que hacemos cirugía bariátrica. Entonces, que nosotros ahora mismo, todas las especialidades quirúrgicas, todas están en un momento, diríamos que de recesión en base a lo de la pandemia, porque obviamente que las personas no están haciéndose procedimientos selectivos en el índice o con el porcentaje de procedimientos que se hacían antes de esta situación. Yo tengo una anécdota muy, muy bonita con respecto a eso que tú dijiste de último, que hay personas que están aumentando de peso. Yo recibí una joven de Baní que llegó a mi oficina, llegó al consultorio y no aplicaba. Todavía ella tenía un peso que podía ser manejado desde el punto de vista nutricional. Nosotros tenemos las indicaciones para la cirugía bariátrica, son muy específicas. Antes operábamos a todo paciente que tenía más de 100 libras por arriba de su peso ideal. El peso ideal es una medida estadística que yo hago en base a cuánto mides y tu sexo. Yo te digo, bueno, por ejemplo, el peso ideal tuyo, que eres una mujer de 5 pies y 10 pulgadas, es una 140, 5... Doctor, yo tengo 5'4", 5'3". Pues tu peso ideal es una 125, 130 libras. Ah, pues estoy pasada, tengo 143. Pues entonces tú tienes unas 15 libras por arriba de tu peso, que no es nada, absolutamente, y no se notan. Es que no se notan. No se notan, no se notan. Que no se notan. Usted que nos dio tantos halagos al comenzar, usted se ve muy bien. Usted se ve más bonita en vivo que por la televisión. Que es mucho mejor. Claro que sí. Algo me tenía que tocar. Bueno, pues te decía que antes esa era una indicación absoluta, tener 100 libras por arriba de tu peso ideal. Eso tú ya no lo discutías. Luego, con la evolución de lo que han sido el estudio de la cirugía bariátrica, de la cirugía metabólica y con la evolución también de otros métodos diagnósticos, nos hemos dado cuenta que pacientes aún sin alcanzar un peso de 100 libras, por ejemplo, si tú tienes 60 libras por arriba de tu peso ideal, pero tú tienes una condición de diabetes, hiperlipidemia, riesgo cardiovascular alto, bueno, pues ya tú aplicas para un procedimiento bariátrico aún sin llegar a esas 100 libras, aún sin tener un índice de masa corporal, que también es otra medida estadística por arriba de 40. Pues esa joven que yo te cuento, de Baní, llegó donde mí y lo que tenía eran unas 50, 60 libras por arriba de su peso ideal y sin ninguna comorbilidad. Solamente que ella quería ir a una boda y quería ponerse, ella iba a ser dama y todas iban a poner un vestido X. Y ella quería ponerse ese vestido. Y que obviamente que con 60 libras por arriba de su peso ya no quería verse mal. Le digo que no, que la voy a manejar a través del departamento de nutrición. Todo equipo de bariátrica tiene un departamento de nutrición, un departamento de psicología y hacemos todas las evaluaciones. Mire, doctor, excúseme, usted debe de incluir dermatólogos ahí. Claro que sí. Porque la piel es parte de ese proceso. Mira, eso que tú me acabas de decir ahora a mí ya porque tengo un cirujano plástico dentro del equipo, pero mira, lo de dermatología tiene toda la razón. Claro, pero sí, vamos a abordar el tema de la bariátrica por dermatólogos, porque algo debe sufrir la piel con, claro que sí, no solamente la flacidez, sino algún tipo de desnutrición o algo que la piel vaya perdiendo. Hay muchísimas condiciones, estrías cutáneas, muchísimas condiciones que ellos lo manejan. Pero para terminarte el cuento de la joven que dijo que no, que ella quería operarse, yo dije que no calificaba. Se fue del consultorio y regresó 3 meses después ya con casi 100 libras por arriba. Y yo le digo, ¿pero y qué pasó? Dice ella, han sido los 13 meses más felices de mi vida. ¿Y por qué? Porque comí por prescripción médica. Okay. Ella aumentó de peso para poder ser llevada a cirugía. Diferente, ya tú estás entendiendo lo que está pasando. Totalmente. De hecho, ese tipo de paciente, yo no la operé, esa paciente primero la pasé por el departamento de psicología, porque algún trastorno debería tener que la empujaba, una bulimia, por ejemplo. Claro. Y el éxito de una cirugía bariátrica depende no solamente de la técnica, sino de la elección sabia del paciente. Claro. Sí. Entonces, nosotros las personas que hacemos cirugía laparoscópica avanzada, la bariátrica es una rama de la laparoscópica avanzada. Entonces, Judith y yo tuvimos profesores que no eran profesores, eran maestros.
maestros de la medicina. Tuvimos profesores como Mariano de Filló, sí. Tuvimos profesores como el doctor, ¿cómo se llama? Staffel, ¿te acuerdas? Ay, Dios Corina mío. de Jesús. Corina de Jesús. Corina de Jesús, que es Yo endocrinólogo. conozco a la doctora Corina de Jesús. Sí. Bueno, mi tía. Ah, bueno, qué placer. Ese ya es endocrinólogo. Maravillosa la doctora. Ella no es de Corina. nuestros La profesores. doctora Suazo. La doctora Adria Suazo. Ay. Oye, la doctora. Fuera de serie. Sí, era difícil. Era difícil, pero un gran ser humano. Saludos para todos nuestros hermanos de la UNFO que están escuchando el programa. Ya lo saben. Y que están reviviendo esa nostalgia. Ahora, cuando estamos mencionando al doctor Sabiñón, ¿te acuerdas? El doctor Sabiñón. Sabiñón, anatomía. Bueno, el hecho es que ellos nos enseñaron que la medicina tiene que ser multidisciplinaria. Nos enseñaron que el paciente tiene que ser evaluado en un todo. Nos enseñaron la importancia de la hemostasia. Nos enseñaron la importancia de los detalles. Era la época en la que la medicina era más que una carrera, era un arte. Nos sentíamos artistas. Y así mismo la describían en muchos textos. Perdón, doctor, en ese entonces los pacientes eran pacientes, no clientes como ahora. Tú sabes que sí, que es verdad, lo que tiene toda la razón. Sí. Nosotros yo prefiero decirle, cuando se habla desde el punto de vista administrativo, prefiero decirle usuario o pacientes, pero eso de cliente, eso es... Y muchas personas que dame lo mío adelante. Ese es otro problema. Cuando tú mencionabas hace un momentito lo de si se había relajado o no, lo de la cirugía bariátrica. Aparecen compañeros cirujanos que no están dentro de la sociedad, que han cualquierizado los procedimientos a riesgo de los pacientes. Te voy a decir algo, y excusa que interrumpa. Muchas veces no tiene que ver que si pertenezca o no. Eso es una condición del ser humano, porque eso va en la integridad del ser humano. Así mismo es. Porque tú pertenecer, y no digo que sea malo, es lo correcto, a un grupo profesional, no significa ni te cataloga de que tú eres el mejor ahí. Tienes toda la razón. ¿Entiendes? Tiene que ver mucho con la formación de cada quien. Sí, es verdad, tienes toda la razón. La ética, ¿verdad? La ética. Los valores humanos que tenga esa persona. Claro que sin lugar a dudas. Pero lo que te comentaba con respecto a esto es que si tú, como bien dices, si tú perteneces a una sociedad, y tú perteneces a una asociación, y esta sociedad en sus reuniones acuerda una serie de normas, una serie de protocolos, y tú los violentas simplemente para sacar un beneficio económico, entonces eso también choca directamente con los valores éticos y profesionales. Claro. Bueno, doctor, pero usted dice, bueno, ha disminuido por el tema de la pandemia, pero la gente que decide y toma muy en serio el tema de la bariátrica, también hay algunas condiciones. Se dice que un bariátrico puede volver a tomar su peso en menos de 5 años, que puede degenerar en otras enfermedades. Hay gente que dice que a todos los bariátricos tiempo después hay que sacarle la vesícula. Hay tantos, digamos que mitos o quizá condiciones que la gente no lo ve antes de tomar la decisión, que luego que ya toman la decisión, que yo pienso que a veces el tema de la comida y de la gordura tiene que tener un chip cerebral. Por ejemplo, yo moriré gorda porque yo siempre tengo hambre, o sea, siempre quiero comer. Entonces, quizás no sería un poquito más neurológico que biológico el tema de la bariátrica, o sea. Bueno, mira, nosotros en ese sentido, ¿tú sabes qué tiempo me tomo yo en cada consulta de un paciente bariátrico? Yo no consulto bariátricos todos los días. Yo solamente consulto a los pacientes bariátricos 2 veces a la semana, porque a cada paciente le dedico 1 hora y media, casi 2 horas a un paciente. En una sociedad que nos hemos acostumbrado a despachar un paciente, a sancochar un paciente en 15 minutos. Sí. Yo le dedico casi 2 horas, y es precisamente por eso. Porque todo lo que tú me estás diciendo sobre el regane de peso, que fue por donde comenzaste, los pacientes que reganan peso, sobre una colelitiasis, que es una de las complicaciones, que colelitiasis significa, cole significa vesícula, lito significa piedra. Entonces, piedra en la vesícula, sí es verdad que es una de las principales complicaciones, inclusive hasta la pancreatitis tú puedes ver en estos pacientes. Pero toda esta información, tú debes dársela al paciente en el preoperatorio. Y cuando tú evalúas a un paciente, yo comencé esta conversación entre nosotros diciéndote que yo rechacé a esa paciente, yo no la operé, la que ganó peso. ¿Por qué? Porque esa paciente, obviamente, es una paciente que va a reganar peso más rápido que lo que es la curva normal de los pacientes. Cuando tú operas un paciente de cirugía bariátrica, cualquiera de los procedimientos, fíjate que antes se entendía que el mejor procedimiento para la cirugía bariátrica era el bypass. Y se hicieron muchísimos bypass. Doctor, ¿qué es el bypass? El bypass la palabra bypass en inglés significa atajo.
significa que tú puedas unir una porción del estómago a una porción del intestino delgado, que es una porción casi final del intestino delgado, y ahí va a ir al intestino grueso. Entonces, lo que tú estás haciendo, los procedimientos bariátricos se dividen en dos tipos. Malabsortivos. Como un atajo, un bypass es como un atajo. Un atajo. Malabsortivos y restrictivos. El bypass es el principal ejemplo de lo que es mal absortivo. Significa que el paciente no va a absorber, que cuando cuando coma, lo que sea que coma, no habrá tiempo, porque el tránsito está, tú has cambiado el curso normal del alimento a través del sistema digestivo, tú lo has cambiado, tú has hecho un atajo y estás uniendo el estómago al intestino grueso prácticamente. Entonces se diría, haríamos un símil, salvando todo el respeto que le tengo a los patos, que los pacientes parecen patos. Yeah. Y obviamente que en ese momento los pacientes, ese paciente de bypass va a necesitar un mayor soporte nutricional, va a necesitar vitaminas de por vida, va a necesitar una serie de condiciones que hizo que el bypass perdiera adeptos y perdiera popularidad, porque producía muchas complicaciones. Y de ahí pasamos a otras cosas. Yo puse muchas banda ajustable en su momento. Era un dispositivo en forma de anillo que lo poníamos en la unión, por debajo de la unión gastroesofágica, y eso hacía que cerráramos el estómago, creábamos un nuevo estómago y con una capacidad muy, muy menor. ¿Tú sabes lo que hacían los pacientes? Que tú le decías, mira, tú solamente te puedes comer 50 cc de esta fórmula. Uh-huh. Le dabas por prescripción una fórmula. Pues se comían 51. Y al otro día se comían 52. Y al otro día se comían 53. Y iban ampliando el paso. Más el anillo. El anillo se quedaba en su sitio, pero el reservorio gástrico, que tú lo habías dejado de 50 cc, iba de 51, 60, 70, 80, y hasta que se convertía en un neoestómago. Se formaba una especie de reloj de arena. Sí. Comenzó la banda a traer problemas. Dejamos la banda. Y comenzamos entonces, pusimos nuestros ojos en otro procedimiento, que es la manga gástrica. Con la manga gástrica ha pasado algo interesantísimo. Con la manga pasó una serendipia. La serendipia, ¿tú recuerdas al doctor que nos daba historia de la medicina? Ay, Lebrón Sabiñón. Era un maestro, porque no solamente te daba clases, sino que te transportaba al sitio. Sí. Y fue el que nos enseñó lo que era la serendipia. La serendipia es cuando tú en medicina encuentras algo diferente a lo que andabas buscando. Es como una chepa, para ponerlo en buen español, una chepa. O sea, yo salí, usted fue a operar la apéndice y se encontró que la vesícula estaba muy mala. Ese es un hallazgo fortuito. Sí, pero la serendipia, el mejor ejemplo es la Viagra. Ya, ahora entendí. La Viagra no era para eso. Pero la Viagra era para eso. La Viagra era un antihipertensivo. Claro. Se estaba desarrollando como antihipertensivo, y sin embargo su efecto secundario principal era que ayudaba en la disfunción eréctil. Claro. Y se le quitaron. Dijo, no, esto no se va a utilizarlo como antihipertensivo. Lo mismo pasa también, que tú tienes que ser profesor. Cuando Fernando, Eric y demás familiares, yo di clase en UNIVE y di clase en el Hospital Central de la Fuerza Armada. Pero oye, la serendipia de cuando estábamos haciendo la bariátrica fue que cuando comenzamos a hacer manga gástrica, de repente y de buenas a primeras nos dimos cuenta que estos pacientes que tenían una hiperglicemia sostenida, un paciente en diabetes tipo 2, se mejoraban. Y dijimos, mira qué interesante. Y comenzamos a hacer estudios en base a los resultados de nuestras mangas gástricas en estos pacientes que tenían hiperglicemia, en estos pacientes con una diabetes tipo 2, de estos pacientes que se manejaban con dieta, con hipoglicemiantes orales, y de repente comenzamos a ver que prácticamente los curábamos. Y entonces de ahí nace el hecho de que la bariátrica se pueda convertir en cirugía metabólica. Sí. Y que tú puedas resolver problemas de hiperlipidemia, problemas de diabetes, y ya ahí vamos ganando. Y si a eso tú le sumas, que como conversábamos ahorita fuera de cámara, que antes hacíamos 40 orificios en el abdomen para tú hacer el procedimiento, y que ahora lo hacemos con 4, y que cada vez son más pequeños los instrumentos, más finos, más delgados. Nosotros estamos utilizando instrumentos, mi equipo de trabajo en la unidad de cirugía laparoscópica avanzada, estamos utilizando instrumentos de 2.5 milímetros. 2.5 milímetros es el mismo hueco, prácticamente el mismo hueco que deja una aguja para cuando tú vas a donar sangre. O sea, esas heriditas de 2.5 milímetros, instrumentos quirúrgicos con los que podemos operar, fíjate bien, y que tú no le tienes ni siquiera que dar punto al paciente.
Doctor, ¿cuál es la más popular? Porque usted ha dado varios puntos de vista con lo que tiene que ver con el tema de perder peso, porque todas Sí, claro. ellas van en eso. ¿Cuál es la más popular y quizá la más segura? De los procedimientos quirúrgicos. Sí. Mira, no te puedo decir que de todos, no. En este momento, porque el problema de la medicina es que lo que hoy es una gran verdad, mañana es una gran mentira. Mañana puede ser que salga otra cosa, pero de repente, ahora mismo, el mejor procedimiento, el más seguro de los procedimientos bariátricos es la manga gástrica. Te lo digo porque yo vine a hablar de esto mismo hace unos años, hace unos 10 años atrás, sobre esto mismo, y dije que era la banda gástrica, porque eso era lo que teníamos hace 15 años, 20 años atrás, era la banda gástrica, el más seguro de todos. Pero hasta que nos dimos cuenta de las complicaciones que traía esa banda. Ahora mismo, el mejor, el más seguro en este momento es la manga gástrica. La manga gástrica. Manga gástrica. Doctor, recomendaciones para que una persona en este momento que nos esté escuchando esté pensando en ese procedimiento. ¿Cuál sería como el paciente que sí o sí es su opción? El peso ya requerido, condiciones de salud de quizá una hipertensión, una diabetes tipo la mayor, o sea, una condición de que bueno, esta es mi salvación, bueno, no mi estética. Tú estudiabas medicina anteriormente, ¿verdad? Yo Sí. Tengo como 10 años trabajando con médicos, que ya todo el mundo entiende que yo soy doctora. Y es No, pero es que te expresas como un médico, porque tú acabas de decir exactamente cuál es la mejor indicación para un paciente de hacerse una bariátrica. Si usted tiene entre 60 y 70 libras por arriba de su peso ideal, si ya usted es hipertenso, si es diabético, inclusive, fíjate que nosotros, por eso yo duro 1 hora y media con mis pacientes, porque le explico cada uno de los procedimientos. No todos los pacientes aplican para el mismo procedimiento. Algunos pacientes que te llegan a ti vienen ya que se realizaron un primer procedimiento, tú tienes que hacer una revisión, por ejemplo. Pero cuando tú te sientas con ellos, tú le dices, mira, la obesidad, el sobrepeso, no es solamente un problema estético. No es solamente un problema estético, porque hay muchísimas tiendas que venden ropa plus. Sí. Y tú vas a una tienda y encuentras una camisa XXL. ¿Verdad que sí? Y eso es subjetivo. Y es subjetivo, porque hay sociedades donde los gorditos somos bonitos. Tú No, no pero estás gordo, tengo que decir para que tú está bien. tienes que decir para que yo eso es, yo lo diga para que tú me digas. Claro, para que digan, no doctor, está bonito. No doctor, que está bonito como quiera. Le salía ahí. Mira, entonces sí, doctor. la obesidad no solamente por eso, porque si tú te pones y evalúas cuáles son las complicaciones que están relacionadas a la obesidad. Por ejemplo, los pacientes obesos tienen un mayor riesgo, 10 veces mayor riesgo de muerte súbita que los pacientes no obesos. Vamos comenzando mal. Tienen 3.5 veces más posibilidades de tener cáncer que los que no son obesos. Diabetes, hipertensión. Las jóvenes, muchachas, yo tengo pacientes jóvenes, recién casadas, 28, 30 años, en un sobrepeso sostenido, estériles, porque el sobrepeso se asocia a una disminución de la fertilidad. Y después que tú operas a esas muchachas, yo di una conferencia hace unos años a la Sociedad Dominicana de Ginecología, que era embarazo en pacientes postbariátricas. Y se convirtió de repente en una indicación de cirugía bariátrica. O sea, tú eres estéril y hemos probado todas las causas por las cuales eres estéril. Y hay síndromes poliováricos, de ovario poliquístico, que se asocian directamente a la obesidad. Y alteraciones endócrinas asociadas directamente a la obesidad. Claro. Entonces, es lo que te digo, no hay una sola indicación específica, es que hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo acabo de operar un paciente, no de bariátrica, sino acabo de operar una señora de cáncer de colon la semana pasada. Una hemicolectomía derecha por un cáncer de ciego. Lo hicimos por la paroscopía. Pero ya su hermano, el hermano de esta señora, ya se había operado, ya había muerto de cáncer de colon. Hay una historia genética. Hay una predisposición genética. Tiene 5 hijos y yo a los 5 hijos, una vez les hablé sobre el pre y el post quirúrgico, les dije, mire, ¿cuándo? Todos sobre los 40 años, todos. Le pregunté, ¿cuál de ustedes se ha hecho una colonoscopía? Ninguno. Entonces, a todos los mandé a hacerse colonoscopía. Claro. Y entonces, en este caso, por ejemplo, lo que estamos hablando de cáncer de colon, si el sobrepeso está asociado a cáncer de ovario y a cáncer de colon también. Está asociado al síndrome en los adultos, en los hombres, en los varones, está asociado a la disfunción eréctil. O sea, hay una serie de condiciones. El paciente ideal es el paciente que tú te sientas con él y le dices, mira, tú estás en sobrepeso, eres hipertenso, eres diabético,
¿qué estás esperando? Tu papá se murió de un infarto, o sea que tú tienes una predisposición para una muerte súbita. Entonces ese paciente sí o sí se tiene que operar de una cirugía bariátrica. Claro, muy bien. Bueno, yo le decía en principio cuando empezamos el programa que hoy la receta médica de la Z, Salud y Belleza podía ser el día completo. Y con estos buenos expositores, buenos comunicadores y expertos en medicina, yo creo que vamos en beneficio total. Hacemos una pausa, luego integramos la bariátrica a la dermatología, cómo está la piel del dominicano y cómo podemos cuidarnos y mejorar, claro que sí, definitivamente el órgano más importante del cuerpo humano, que es la piel. Ya regresamos, Cundo.